Bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Que lo disfrutes. Un asistente del sheriff, de nombre Tomás, regresó y encendió las luces del pasillo del piso que compartía con su esposa Julia. Tomás se sorprendió al ver a su mujer sentada en el sofá, en total oscuridad, esperándole. Hay un vaso de vino en la mesa delante de ella, y sus ojos hinchados, la servilleta agarrada en la mano, sugieren que algo malo le ha pasado para encontrar a su pareja en casa. El hombre estaba un poco sorprendido. Su mujer, la diputada Juliana Díaz, rara vez estaba en casa, tras ganar las elecciones para su segundo mandato hace unos meses. La joven congresista de Chicago se había convertido en oradora del gobierno tras liderar el equipo azul de los jóvenes progresistas en la Cámara de Diputados. La mujer fue una grata adquisición para los diversos programas de entrevistas de 24 horas de ese sector del mundo televisivo. Su juventud, su pasión por la belleza y su elocuencia la hacían poco natural para la televisión. Tenía la imagen sexy de una bibliotecaria, pero acaparaba la atención de coqueteadores y entrevistadores. «Hola, cariño. Me sorprende que nos veamos en casa. ¿Qué pasa?», preguntó Tomás mirándola. «Parece que estás teniendo un día difícil», dijo, acomodándose en la silla marrón de cuero. La pareja se había casado hace 9 meses. «Mañana por la mañana saldrá un artículo en el Washington Post. Eso implica que estoy teniendo una aventura», Julia dijo. «¿Y a quién insinuó el Post? ¿Estás teniendo una aventura con...?», Tomás preguntó. «El presidente de la Cámara, Kevin Duarte», Julia respondió. «¿Qué? Tienes que estar bromeando». «¿Qué les hacen pensar que estás teniendo una aventura con él?», Tomás preguntó. «Podría ser incluso tu padre, y además, es uno de los más conservadores en el partido de derecha. ¿Qué hace pensar al Washington Post que estás teniendo una aventura con él específicamente?». Julia agarró la servilleta entre sus manos. Las lágrimas corrían por su rostro. Su expresión angustiada casi hizo que Tomás vomitara. «Tienes que estar bromeando. ¿De verdad te acuestas con ese viejo? Con todas las oportunidades que tienes con otros hombres para ser una novia infiel, ¿eliges a un bastardo que está a punto de arruinar tu carrera? ¿Qué diablos es esto, Julia? ¿Cuánto tiempo llevas teniendo sexo con él? ¿Y con quién más te acuestas a mis espaldas?». Tomás estaba tan enojado. Julia nunca lo había visto así. Ella sabía que él tenía todo su derecho a estar enfadado, pero no tenía derecho a ponerse furioso ni a insultarla. Tomás se levantó y cruzó a la sala hacia el baño. Julia observó cómo se lavaba la cara y luego colocaba las manos a ambos lados del lavamanos, bajaba la cabeza e inhalaba profundamente tratando de calmarse. En realidad, sufría por su marido y se dio cuenta de que ella misma era la fuente de su dolor. «Sé que tenemos mucho que hablar, pero no he comido nada desde el desayuno. Me vendría bien una hamburguesa. ¿Podríamos aparcar y terminar esta conversación sin demasiado escándalo?», sugirió Tomás. Tras recibir el pedido de autoservicio, el hombre aparcó su coche en un apartamento desierto, sin que nadie les molestara. En otras circunstancias, habría sido un lugar romántico para sentarse a contemplar el río después de terminar su comida. Tomás comenzó la conversación nuevamente. «Me quedé en shock cuando me lo contaste en casa, y no estoy seguro de recordarlo todo. Y aquí estamos, en Virginia, con la vista del río delante, y sin nadie que nos moleste. Cuéntamelo todo, con detalles». Julia comenzó. «Yo y el resto del equipo azul estábamos impulsando su proyecto de ley estrella, que habría reformado por completo el sistema sanitario estadounidense. Con el Senado liderado por demócratas y la Cámara de Representantes liderada por republicanos, era casi imposible aprobar alguna legislación significativa. Y este proyecto de ley iba a ser el proyecto de ley más importante aprobado en los últimos 50 años. Ya sabes, en Estados Unidos tenemos los mejores actores, pero el peor sistema de salud del mundo. Somos el país más desarrollado que el mundo haya conocido, pero somos el número 56 en tasas de mortalidad. Hay 55 países con mejores tasas de mortalidad que nosotros, porque ellos tienen alguna forma de atención médica universal. En algún lugar de aquí, alguien decidió que el acceso a la atención médica debería estar relacionado con el trabajo, algo que no existe en ningún otro país. Tenemos un proyecto de ley sorprendente que cambiaría completamente el sistema de salud en este país, y los extremos de derecha quieren bloquearlo», Julia explicó. Tomás había escuchado el valiente discurso de su mujer tantas veces, que ya no lo consideraba conmovedor, sino más bien molesto. Dijo que estaba de acuerdo con ella, pero que antes le parecía que ella y el equipo azul intentaban luchar contra molinos de viento. Dejó que Julia se desahogara por un momento, y luego suavemente le trajo de vuelta al tema. Entonces,
cómo contribuye este trabajo para aprobar este proyecto de ley, para que tú y el idiota del presidente tengan que ir a la cama juntos? Tomás le preguntó. La pregunta hizo que Julia se sonrojara y de repente dijo: nos habíamos estado reuniendo durante semanas para discutir el proyecto de ley en privado, y él reconoció que el proyecto de ley era bueno, pero que no podía ayudar. No lo apoyó públicamente. Hemos tenido media docena de reuniones en los últimos 3 meses para tratar de llegar a un acuerdo y lograr que tenga éxito. Tomás dijo: ¿lo has conseguido? ¿Llegaron a un acuerdo? El sarcasmo de Tomás no se le escapó a Julia. La última vez que nos vimos fue hace 2 días. Hace un tiempo me invitó a su casa para finalizar acuerdos informales. No podía presentar el proyecto de ley públicamente, pero ha acordado que su partido en la Cámara de Representantes no luchará activamente contra ello, sino que hablarán con suavidad sobre el alto costo y la falta de elección, pero no pelearán contra nosotros. Para celebrar, abrimos una botella de vino, y cuando nos la terminamos, abrimos otra, explicó Julia, y bajo la mirada hacia sus manos, que seguían aferradas a la servilleta que se había llevado de casa. Debemos haber bebido demasiado, porque lo siguiente que supe fue que me desperté en la cama con él desnudo. Puedo decir que tuvimos relaciones sexuales. Julia se detuvo en silencio mientras le contaba a Tomás. Así que no solo sexo, sino sexo sin protección, dijo Tomás. Sí. Julia se quedó en silencio por un momento. No se usaron condones, pero tengo un implante anticonceptivo hormonal, por lo que casi no hay posibilidades de embarazo. Pero las enfermedades de transmisión sexual pueden aparecer. Julia sacudió la cabeza mirándose las manos. Vale, te acostaste con él. ¿Dónde estaba su esposa cuando pasó eso?, Tomás preguntó. Estaba de visita con su hermana en Ohio. Qué oportuno. ¿Y cómo consiguió el Washington Post la historia?, dijo Tomás. Creo que había un periodista vigilando su casa, y tienen fotos mías llegando por la noche y saliendo a la mañana siguiente, con la misma ropa. Julia explica otro aspecto de aquel maldito momento. Tomás dijo: creo que eso es raro. ¿Crees que me han tendido una trampa? Entonces se preparó para deshacerse de mí, comentó Julia. No dudo que el idiota sea lo suficientemente inteligente como para organizar algo así, pero alguien lo hizo. Tomás pensó por un momento antes de hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que publicarán el artículo? ¿Y qué tienen en las fotos? Llamaron a nuestras oficinas para pedir un comentario. Desmentimos que hubiese algo, y luego nos enviaron por correo electrónico las fotos, con fecha y hora, y aparecían bastante graves, respondió Julia. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Qué van a hacer Kevin y tú ahora?, preguntó el hombre. Ahí es donde te necesito, dijo Julia. Cuando hagas una declaración al Washington Post, necesito que digas que sabías que pasé las noches con el congresista Duarte y su esposa en su habitación de invitados después de la reunión nocturna. Verás, no saben que su esposa estaba fuera de la ciudad. Si ambas partes hacen declaraciones en los informes, todo el asunto caerá en el olvido. Julia se inclinó y tomó la mano derecha de Tomás y lo miró seriamente. Todo volvería a la normalidad. Tomás pensó por un momento antes de responder. Sí, estoy de acuerdo, pero necesito total honestidad de tu parte. Esta es la oportunidad para perdonarte. Te haré algunas preguntas sobre lo que me molesta. Algunas las sé, otras las sospecho, pero tú no sabes cuáles son. Así que esta es tu única oportunidad de aclarármelas y que te perdone. Julia entendió a Tomás, pero no estaba contenta con eso. ¿Qué pasa si no quiero responder a la pregunta? Entonces no testificaré. Además, contaré todo. ¿Estás feliz?, contestó Tomás. Ella preguntó: ¿lo harás? No lo hagas, por favor. Eso arruinaría mi futuro político. Entonces, será mejor que me seas muy honesta en tus respuestas, respondió Tomás. Tomás notó que ella estaba preocupada por su futuro político, pero no mencionó los impactos de su matrimonio. Él comenzó. Primera pregunta: ¿has tenido relaciones sexuales con algún hombre que no sea yo o el diputado desde que nos casamos? A Julia se le salieron las lágrimas de los ojos mientras dijo: sí, con Pedro Luis Ruiz y Alfredo Moreno. El primero es un jugador de tercera base y Alfred es un actor. Maldición. Tomás negó con la cabeza. Con Pedro había sospechado, porque sabía que seguían en las redes sociales, pero no tenía idea de Moreno. Julia le dijo: ¿recuerdas que me invitaron a la ceremonia de una premiación, pero no pudiste ir, Tomás? Recuerdo que tuve que transportar a ese violador de Richmond a Omaha. Tomás sacudía la cabeza con decepción. Mientras yo transportaba a un criminal peligroso,
un actor de Boston, se acostaba contigo, casado, si no mal recuerdo. Solo llevamos 9 meses de casados, y ya te has acostado con 3 hombres, probablemente varias veces. Tomás, deprimido, pensó en no hacer la última pregunta, examinando los pros y los contras en su mente antes de tomar una decisión. Vale, Julia, una última pregunta. ¿Cómo te mantuviste en la facultad de Derecho? No me digas que eras bartender. Sé que eso es lo que dice tu biografía oficial, pero también sé que no es cierto, así que no me obligues a decirlo. Tomás, si paramos esto ahora, podemos ir a consejería y trabajar en nuestro matrimonio. Te amo, podemos arreglar esto, Julia suplicó. Tomás le contestó que respondiera a la pregunta. Julia, sí tengo confianza al hacer esta pregunta. Sé más de lo que crees. Julia parecía miserable mientras miraba por el costado de la ventana. Dependiendo de la situación, murmuró. No escuché lo que dijiste, Julia. ¿Me puedes decir otra vez? Tomás preguntó. Ella dijo, era una mujer mantenida. ¿Estás contento ahora? Era la amante de un viejo asqueroso que me pagaba por acostarme con él. Julia empezó a llorar tan fuerte que Tomás temió que pudiera sufrir una fuerte crisis de ansiedad. Creo que ser una mantenida es una buena práctica antes de reunirse con el congresista en Londres. Julia comenzó a llorar aún más fuerte. Está bien, cariño, Tomás dijo. Solo quería asegurarme de que pudiera ser honesta conmigo. Se acabó. No tengo más preguntas. Tomás arrancó el coche y condujo mientras cruzaban la frontera de Virginia, de vuelta a Maryland, a casa. La boca de Tomás se curvó en una sonrisa por una fracción de segundo, y Julia tenía dudas de por qué Tomás no pidió información de contacto de los periodistas. Al mediodía del día siguiente, Tomás conoció a Juan Lewis. Un placer conocerte finalmente, el periodista dice. Ojalá pudiera decir lo mismo, Tomás respondió. Se sentó, se quitó su sombrero y lo colocó encima de la silla a su lado. Juan asintió. Puedo entender eso, lo creas o no, puedo comprender tu situación. Hace 3 meses, mi esposa me dejó cuando descubrí que estaba teniendo una aventura con su jefe. Además, él todavía está casado y ella vive en un departamento tipo estudio, luchando por llegar a fin de mes y esperando que él deje a su esposa. Qué desagradable, ¿lo sabe su mujer? Tomás preguntó. Todavía no, su mujer está embarazada. Esperaré a que tenga el bebé y entonces le reventaré la vida al gilipollas. No quiero arriesgar al bebé. Eres un buen hombre, Tomás dijo. ¿Qué le pasa a la gente? No hagas trampas, y si quieres acostarte con alguien, simplemente aléjate de la persona que está a tu lado. Juan abrió su libreta de notas y dijo, bueno, Tomás, antes de comenzar, necesito saber cómo se han podido encontrar un sheriff y un congresista como Julia, y no a cualquier congresista, sino la más atractiva de Washington. Tomás sonrió y dijo, en una librería, ambos tenemos títulos en estudios literarios, y los dos buscamos una copia de Mis malvados, malvados caminos. Es una colección de poesía de Sandra Cisneros. Vaya, nunca me di cuenta de que eras un aficionado a la poesía. Juan se rió. No lo soy, Tomás dijo. Me paré a 1 metro de ella y la reconocí, incluso con su gorra de béisbol y gafas de sol. Con el rabillo del ojo, seguí sus manos y adiviné qué libro probablemente iba a tomar. Dio la casualidad de que tomé el mismo libro que ella, al mismo tiempo, para que pareciera una coincidencia, ya sabes. Tomás sonrió al recordar cómo hizo creer que estaba interesado en el libro de Sandra Cisneros, por tener la oportunidad de hablar con Julia. Sutil, Juan se rió. Tengo la sensación de que ella no sabía qué esperar cuando nos conocimos. Ella solo había estado en el cargo durante un par de meses antes de casarnos. Salimos durante más de 1 año y medio, y su popularidad creció constantemente con su ego. A veces creo que ella pensó que yo era parte de su personal. Después de un par de meses, se lo dije, y ella se disculpó y prometió arreglar las cosas. ¿Y ha habido felicidad conyugal desde entonces?, preguntó Juan. Tomás sonrió maliciosamente y le dio la tarjeta de memoria. Yo no diría eso. Juan tomó la tarjeta y la examinó como si nunca hubiera visto una antes. Entonces, ¿qué hay en la tarjeta?, preguntó. Anoche grabé una conversación entre Julie y yo, Tomás respondió. Juan deslizó la tarjeta a través de la mesa de regreso a Tomás. Tomás, esto no es lo suficientemente bueno para mí. No puedo usarlo. Oh, puedo utilizarlo sin ninguna duda, contestó el hombre. Juan negó con la cabeza. Cualquier cosa que grabaste en casa, no puedo utilizarla. No sin la aprobación de tu esposa. Tomás sonriendo dijo, créeme, tú puedes utilizarlo. Ok, Tomás, ¿qué te hace estar tan seguro de que puedo usar la grabación? Juan preguntó.
porque anoche, cuando llegué a casa, tenía ganas de ir a comer hamburguesas y me fui a Best Burger. Tomás dijo. Oh, dijo Juan confundido por el cambio repentino. No entiendo. ¿Alguna vez has comido en Best Burger? Tomás preguntó. Son las mejores hamburguesas de queso de toda la ciudad. Sí, son geniales, pero no veo que tu deseo por una hamburguesa tenga que ver con esto. El reportero miró a Tomás con una mirada en blanco durante 3 segundos antes de llegar a la conclusión y le dijo: conseguiste que ella abandonara voluntariamente los estados con su consentimiento y confesara. Hombre, tienes mi respeto. Tomás sonrió amargamente. Prefería tener una esposa fiel. Juan insertó la unidad de memoria en la computadora, conectó sus auriculares y comenzó a escuchar y tomar notas. Tomás comenzó a revisar con tristeza el tema de la infidelidad de su iPhone mientras bebía su café. Cuando terminó la grabación, Juan sacudió la cabeza y miró a Tomás con admiración. Hombre, eso fue realmente impresionante. Lo que ella confesó va a arruinar su carrera. Pero, ¿qué pasará con vosotros? ¿Cómo podrás seguir casado con ella?, preguntó indicando la tarjeta. ¿Seguir casado? No voy a quedarme casado con ella. Pero dijiste que la perdonarías si respondía a tus preguntas. ¿Le mentiste? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tomás levantando su mano derecha para hacer la señal de la cruz en el aire sobre la mesa. Juan asintió con la cabeza. Entonces, ¿la perdonarás? Pero como respuesta, ¿te divorciarás y arruinarás su carrera? Tomás imitó el movimiento de una explosión abriendo los brazos y dijo ¡boom! Tomás había apagado su teléfono y apenas salió del supermercado, por lo que no estaba al tanto de los mensajes de texto, las llamadas perdidas y los mensajes de voz de su esposa. Lo que sí sabía era que el Washington Post estaba publicando intensamente un informe exclusivo y explosivo para los periódicos de la mañana. La promoción insinuaba que había algo entre la congresista y el presidente de la Cámara. Las promociones hicieron que los principales periódicos y cadenas se apresuraran a averiguar la exclusiva, al igual que el Washington Post. En los despachos de ambas cámaras del Congreso, los teléfonos no paraban de sonar. Su personal, atónito, distribuyó respuestas a diestra y siniestra. La congresista Juliana Díaz estaba sentada en su oficina con su jefa de gabinete, y la congresista Fátima Alamu, una legisladora del segundo año de Colorado, nacida en Etiopía. Fátima era parte del equipo azul y ocupaba el segundo lugar después de Julia, en términos de comunicación en los medios. No puedo creer que hayas tenido relaciones sexuales con Duarte. ¿Cómo te sientes ahora?, dijo Fátima. Julia le dijo a su amiga, con una mirada amargada, terrible, y apenas lo recuerdo, definitivamente, es irlandés. Dijo separando el pulgar y el índice 5 centímetros. ¿No es irlandés tu marido?, preguntó Rosa, gerente de recursos humanos. Debe de haber algo de sangre latina en Tomás, porque desde luego no es irlandés como el hablador con huevos viejos. Julia rió. ¿El hablador con huevos viejos?, Fátima preguntó. Así lo llamó Tomás cuando confesé anoche. Todavía no puedo creer que le hayas contado todo, dijo Rosa. En tu lugar, había tratado de ocultar todo al público, y tú confesaste todo a tu marido. Pero, ¿y si se divorcia de ti? Él ya dijo que me perdonaría. Empezaremos de nuevo, y seré la mejor esposa del mundo. Hasta que deje de serlo, Fátima se ríe. Hasta que no lo vuelva a hacer, coincidió Julia. El líder de la minoría del Senado, Darwin Abreu, estaba furioso mientras caminaba hacia la oficina del presidente de la Cámara, Kevin Duarte. ¡Qué maldito imbécil!, pensó. Si realmente se acostó con ella, sus diminutas pelotas irlandesas estarían colgando de mi espejo retrovisor. Darwin no se molestó en llamar e irrumpió en la oficina del portavoz. Kevin Duarte se sentó abrazado a Fred, su jefe de gabinete, en un sofá blanco de $20,000, pagado por los contribuyentes estadounidenses. Las lágrimas corrían por el rostro de Kevin Duarte, mientras miraba al senador. No pensé que nadie se enteraría, murmuró. Me mataría en casa. Darwin no tenía simpatía para él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Pensaste que compraría algo mexicano y nadie se enteraría? En realidad, creo que la congresista es puertorriqueña, dijo Fred. Darwin miró al jefe de personal con irritación. Sabía que la mejor respuesta a esa pregunta es ninguna. ¿Pensaste que ibas a aprender algo de español?, gritó desviando su mirada de Kevin a su jefe de personal. Fred sabía que la mejor respuesta a esa pregunta era no responder nada en absoluto. ¿Qué se supone que debo hacer?, Kevin Duarte gimió. El Washington Post tiene algo en contra de ti. Tienen fotos de ella viniendo a mi casa y saliendo con la misma ropa la mañana siguiente.
Mi esposa estaba en Ohio, pero nadie lo sabe. Ella testificó que estaba en casa y que no pasó nada. Me costó otro contrato prenupcial. Kevin tenía una expresión amarga y resignada en su rostro. Eso es bueno. Tu esposa cubre tu estúpido trasero. Entonces, ¿qué más tienes? ¿Qué hay de Titi Guevara? ¿Lo confirmó? ¿Y qué pasa con su marido? ¿No es sheriff o algo así? Es teniente de sheriff de los Estados Unidos, dijo Fred, como en ese programa de televisión. El senador no tenía idea de lo que el jefe de gabinete estaba hablando. El único programa de televisión que veía era Fox News, y estaba bastante harto de ellos, desde que un presentador había sido despedido por decir en directo que los principales medios de comunicación habían falseado informaciones sobre la Segunda Guerra Mundial y que la esclavitud era un insulto social incomprendido. Darwin puso los ojos en blanco ante el jefe de personal y mentalmente señaló que necesitaba hablar con él sobre la situación de su jefe de gabinete. Darwin tenía un sobrino que buscaba trabajo después de su reciente despido. Julia iba a hablar con él anoche, contarle lo que está pasando y pedirle que representara una solicitud para el Washington Post. Estaba casi segura de que él aceptará corroborar la declaración. Casi segura, repitió Darwin. Ella le dirá a su marido que es una diputada despreciada entre sus electores, y él aceptará sin darle importancia. Lanzó una mirada incrédula a Duarte. Eso es lo que ella dijo. El congresista Duarte miró de repente por la ventana que daba a los terrenos del Capitolio. Necesitaba 35 votos de los miembros del Congreso para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes. Ninguno de los demócratas y muy pocos de su propio partido lo querían como presidente. Algunos miembros de su propio partido, incluso, votaron por personas que no eran miembros de la Cámara en lugar de votar por él durante la votación anticipada. Esto todavía enfureció a Duarte y no sabía si se trataba de una votación real o si alguien se estaba burlando de él. De cualquier manera, como no fue un voto a favor de Duarte, él estaba en contra. Para asegurarse el puesto de presidente de la Cámara, vendió su alma a la extrema derecha del partido, y la idea que podría perder ese puesto, debido a un informe del Washington Post, fue un trago amargo. El senador Darwin miró en silencio mientras estaba sentado sollozando. El senador Darwin miró a Duarte en silencio mientras estaba sentado sollozando. No creía haber visto nunca un espectáculo más patético en Washington. Al menos, no desde que John Bonner se convirtió en presidente y se vio obligado a mostrar fotografías de su nuevo yerno. Julia estaba más que furiosa cuando llegó a su apartamento en Silver Springs. Su esposo no contestaba su teléfono ni sus mensajes. Encontró la información de contacto del periodista del Washington Post y se dio cuenta de que Thomas ni siquiera se la había pedido. ¿Cómo iba a contactar a Juan Lewis sin nombre ni información de contacto? Thomas no estaba en casa, pero había dejado notas en la mesa de la cocina. Julia, tuve que dejar la ciudad, escoltando a Maurice Bendrix a Washington. Regresaré en un par de días. La nota molestó aún más a Julia, pero explicaba por qué Thomas no había respondido. Eso significa que estaba fuera de contacto. Julia decidió llamar ella misma al reportero. «Hola Juan», dijo cuando él respondió. «Soy Julia Díaz Reyes. ¿Mi esposo tuvo tiempo para darle una entrevista?» «Hablamos», contestó el periodista. Julia notó que su respuesta fue un poco reservada. «Entonces, ¿te diste cuenta de que él sabía que yo pasaría noches con el congresista Duarte y su esposa?» «Como dije, hablamos», Juan respondió. Julia sintió crecer las primeras oleadas de pánico. «¿Qué te dijo mi esposo? ¿No dejó claro que él estaba al tanto de mi visita?» «Creo que es una conversación que debes tener con su marido», respondió y colgó el teléfono. Julia miró su teléfono estando en shock. Nunca le había colgado un periodista antes. Ella tomó y volvió a leer la nota de Thomas. Nunca había dado el nombre del prisionero que transportaba. Escribió Maurice Bendrix en Google, pero la única referencia que encontró fue un personaje de la novela de Graham Greene, El fin del asunto. De repente Julia se sintió mareada y dejó caer pesadamente en el sofá. Si el día anterior era un 8 en la escala del caos del 1 al 10, hoy era un 100.000. Había reporteros por todas partes. Tuvo que cortar llamadas y apagar el teléfono. La historia apareció publicada en la mañana en el Washington Post. Primero en la edición en línea y luego en la edición impresa. Cuando Julia llegó a su oficina, la mayoría de los líderes del Senado le estaban esperando. Se sentía deprimida y apenas tenía energía para caminar desde su auto hasta su oficina. Reconoció los inicios de la depresión y se sintió incapaz de hacer algo al respecto. La última persona que quería encontrar era con el senador Shield. El senador entró en su despacho y ella dijo a su jefe personal que los dejaran solos.
¿Hay algo más de lo que necesitemos hablar? La confesión que grabó su marido fue bastante completa. Nunca había oído hablar de alguien que destruyera tan completamente su matrimonio y su carrera. Quiero decir, estoy casi asombrado. Es como si hubieras hecho un plan y te hubieras comprometido a cumplirlo. Lo primero acerca de destruir tu matrimonio. Confesar haberte engañado, verificado. Confesar haberte trabajado como prostituta, verificado. Entonces, te dijiste a ti misma, oye, el hecho de que estoy destruyendo mi matrimonio no es suficiente. ¿Cómo puedo darle fuego a mi carrera? ¿Engañar? Ya sucedió. ¿Prostitución? Sí, por favor. ¿Sexo con un miembro mayor del partido opuesto a quien desprecio? Me apunto. El senador miró a Julia y sacudió la cabeza con fingida admiración. Julia se sentó ante su escritorio y miró furiosa al senador Sigel. Entonces, ¿qué pasa con el proyecto de ley de atención médica que estabas tan desesperada por aprobar? Sabes que es un completo fracaso, ¿verdad? Este país fue lo más cerca que alguna vez estuvo de que la atención médica completa se convirtiera en ley para el país, y fracasó, porque no pudiste mantener los pies juntos. Y luego también le confesaste todo a tu marido, contestó el senador. El hombre miró a Julia y sacudió la cabeza, pensando que todo había sido en vano, mientras ella sollozaba en su escritorio. Tomás y su primo Leo bebían whisky en la mesa del rancho familiar. El hombre había llegado anoche y el primo había llegado por la mañana. Tomás tomó un sorbo y suspiró. No estoy seguro de que su carrera sobreviva a esto, pero tampoco me importa mucho. Tengo una cita en el departamento de Derecho Familiar para iniciar. Por ahora, tómate un par de semanas libres para pescar y relajarte, comentó Leo, y Tomás asintió. Él era un agente especial de la División de Investigación Criminal del Ejército, y actualmente se encontraba a Fort Cavazos. Era conveniente para el rancho familiar, ubicado a 50 millas al suroeste de Austin, y a un par de horas del auto desde la base. Leo visitaba con frecuencia el rancho para ver a su hermana adoptiva y abuela, y a veces a su padre, que vivía en Austin. Leo tomó un sorbo de whisky, y simpatizaba con su primo, que había tenido un problema con su esposa. Podría tomarme unos días libres. Podríamos pasar unos días montando en el rancho. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que no montas a caballo? Apuesto a que vivir en un condominio te ha ablandado. ¿Sabes? Montar a caballo por el rancho suena bien, pero ha pasado mucho tiempo desde que monté a caballo. Creo que es eso lo que necesito. Cambiar un dolor por un dolor en el trasero. Tomás tomó otro sorbo de whisky. Si te ha gustado la historia, no olvides darle a me gusta y compartirla. Déjanos en los comentarios tus impresiones y no te pierdas la próxima historia en tu pantalla. Seguro te va a emocionar.